Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi. La situación de Venezuela sigue siendo, por supuesto, como ustedes ya saben, cada día más complicada. Nos encontramos con una situación sin salida, un impasse aparente, una impotencia absoluta por parte del gobierno para imponer nada y una impotencia de la oposición para abrirse paso ante la tosuda decisión del gobierno de mantenerse como fuerza dominante del Estado, que es esquelético y todo, tiene todavía una capacidad represiva y sobre todo una capacidad enorme para seguir desordenando la sociedad venezolana, para seguir manteniendo una ficción de autoridad que solo sirve para robarse lo que queda, raspar la olla, manejar el Banco Central, la banca privada y la banca pública mediante presiones o sencillamente metiendo la mano en el pote y sacando todo lo que pueden en el menor tiempo posible. Esta situación, por supuesto, deberá tener un límite. No se sabe cuál es, porque las élites sencillamente resolvieron desde hace muchos años. Hablo de la élite económica, de la élite política y sobre todo de la élite militar. Resolvieron que este era, si no su gobierno, por lo menos el gobierno con el cual pueden seguirse entendiendo para saquear el país y maltratar así sea el conjunto de la población venezolana, lo que sencillamente significa enormes privilegios, a veces ni siquiera tan grandes, solo el derecho a apantallar un poco, a pescueciar un poco desde titulares de una prensa ya disminuida o inexistente y desde unas redes sociales saturadas por toda clase de sabotajes. Por cada líder de opinión real, el gobierno o el G2 cubano inventa 8 o 10 distintos que juegan o bien a un radicalismo sin razón, o bien a una especie de derrotismo intrínseco de todas y cada una de sus propuestas. Suponer, por ejemplo, que ahora en manos de la fiscal general chavista de 18 años y de 60 años de militancia de esta señora nos va a ir mejor que con Capriles o con Henry Ramos o Julio Borges, es sencillamente creer la máxima tontería. El más entusiasmado con la fiscal luce el señor Guevara. Estamos hablando entonces de la organización que era la esperanza de la vanguardia joven del país y que ha visto cómo semana a semana ha perdido su liderazgo y sencillamente tampoco puede contener a una vanguardia numerosísima de decenas de miles de los llamados guerreros de franela, que sencillamente van a la calle sin orden alguna que pueda ser interpretada como de obediencia política a la Mesa de Unidad Democrática y a ninguno de sus partidos. Ese surgimiento de una vanguardia masiva de la juventud que tributa mártires cotidianamente a la causa de la libertad en Venezuela implica que estamos entrando en un camino absolutamente desconocido. Es el camino de la anarquía de propósitos, por cuanto la vanguardia quiere algo que es muy concreto: echar al gobierno, echar la dictadura, sacar del medio un gobierno de hambreadores y represores, pero la Mesa de Unidad Democrática quiere la reconciliación, quiere una salida electoral, quiere una propuesta acorde a los intereses de las élites económicas y de la propia élite política que sueña con el parlamentarismo, que sueña con que cada una de las fracciones de las distintas clientelas de los partidos usufructúen de un régimen que los proteja a todos, incluyendo incluso a un sector nuevo que habrían descubierto del chavismo no madurista que encabeza la señora fiscal. Y bien, en ese chavismo no madurista, donde están personajes egregios como el Gordo Barreto, connotados jerarcas militares, hasta ayer responsables de todos los desaguisados de 17 años de chavismo en el poder, bueno, felices aquellos entonces que todos los días consiguen un nuevo aliado en esa causa de restituir el régimen democrático, y todos tienen algo en común:
rezan por la Constitución de Chávez de 1999. Mucha gente nunca se dio cuenta, y también todavía hay muchos que no perciben, que el que saque el librito del bolsillo diciendo que esa es nuestra Constitución, tienen en última instancia los mismos intereses. Es decir, yo soy de los que creo, y no por simplismo de análisis, que Diosdado Cabello, Henry Ramos Ayub, el señor Capriles, Guevara, incluso hasta el propio López, aunque sea una víctima del régimen, todos confían en esta Constitución que se supone les depararía una reconstrucción del hilo democrático, del hilo constitucional, de verdaderas elecciones libres que nos depararían un gobierno electo por la gente. Y por ahí se van. Ilusiones, ilusiones, vanas ilusiones. El problema es que ahora se paga con sangre esas ilusiones. Pagamos con 1 y hasta 2 muertos diarios el seguir creyendo esa dirección, que todo esto debe terminar en unas elecciones. Hay que ser realmente un descerebrado para seguir creyendo que esto termina con unas elecciones dadas por Maduro y por este régimen chavista. ¿Por qué no escuchan a Diosdado Cabello, que es el mayor tramposo, el verdadero artífice, el siniestro y cínico estratega de este régimen, que exhibe la fuerza de su oficialidad militar en actos ahora de miles de asistentes de un gran local de Caracas? Pero no estamos hablando de algunos raspicuí. No, estamos hablando del generalato, de la más alta cúpula militar y de aplaudidores focas de oficio que van allí pues a ese gran programa pues de las letras, las artes, la sabiduría, la erudición contemporánea llamada con el mazo dando, que sencillamente aprueban absoluta y totalmente las propuestas de el gran Diosdado, artífice de la maldad suprema de este gobierno de ampones, porque él es el ampón mayor. Y bien, amigos, ¿qué es lo que hay que ver en ese programa? Sencillamente la guía política del régimen, la guía política de la élite gobernante. Allí se jura lealtad a Maduro, pero en realidad están jurando lealtad a todos y cada uno de los presentes que forman parte de la élite millonaria de Venezuela, con, por supuesto, sus aplaudidores pagados. Pero allí están todos los que tienen demasiado que perder. Y bien, si se ve ese programa, se detecta no la relativa tranquilidad con la que la hace Diosdado, sino la angustia por imponer la verdad oficial. ¿Y cuál es la verdad oficial? Bueno, la mentira más absurda, allí se propone; la justificación de asesinatos de estudiantes, allí se propone; las campañas de la vindicta chavista contra la fiscal, allí se impulsa; y por sobre todo la ridiculización de nuestra dirección. Nuestra es un eufemismo, por favor. La dirección de la MUD, que una y otra vez es vilipendiada por razones reales o razones ficticias. Poco importa, Diosdado. Pues bien, amigos, todo está claro. Esto es a un choque de trenes. Esas Fuerzas Armadas que luciría, según Diosdado, unida en torno al régimen, tendrá que fracturarse, mínimo contra los asistentes a ese acto de Diosdado que hace toda la semana, mínimo contra esa alta oficialidad de malandros en uniforme y llenos de condecoraciones ficticias. De batallas perdidas será. Pues bien, amigos, hay poco que agregar a lo que hemos dicho por años y años. El Estado venezolano está estallando. Los que podemos salvar el Estado venezolano tendremos que pensar en una reconstrucción de la República,
en un nuevo pacto histórico del pueblo, de la nación venezolana, para construir un nuevo Estado que pueda defender este territorio y a quienes vivamos dentro de sus fronteras. Amigos, la hora final no llega porque nadie la quiere impulsar. El miedo del gobierno se ha convertido en pánico y el pánico de la MUD se ha convertido en frases altisonantes que no quieren, sin embargo, decir nada porque nada proponen distinto a la fidelidad a la Constitución de Diosdado. Amigos todos, no desesperemos, sin embargo, la juventud radicalizada por miles y miles genera una nueva vanguardia. Es la mejor generación en 2 siglos de Venezuela y esa generación de vanguardia de quienes saben qué es lo que hay que hacer van a saltar a la yugular de este régimen, van a hacer viable la huelga general insurreccional, que es la única que puede terminar los días de este régimen de oprobio, de esta colonia del castrismo cubano, de esta manga de parásitos que ha resuelto bañarnos en sangre de lo mejor de nuestra juventud para preservar privilegios insolentes. Amigos todos, está llegando la hora de la huelga general política, de la huelga general insurreccional. Si se retarda ese proceso, nos costará no solo los muertos que diariamente cuestan el sistema de salud reventado, el hambre y la crisis de todo género del país, sobre todo la delincuencia desbordada, sino también las muertes dolorosas de estos jóvenes que resolvieron tomar en sus manos el destino de su propia nación, abandonada por todas sus élites, abandonada por todos los postizos dirigentes de una causa política que es sencillamente propia y no la de esta generación de jóvenes mártires. Será hasta pronto, amigos. Les habló Alberto Franceschi.